Bienvenido navegante. Desde Ávila, España, te saludamos, como decimos siempre, y esta vez también vamos a saludar a un suscriptor nuestro que también está con nosotros en Facebook, que nos ve desde Argentina, nada menos que lógicamente allí es invierno y viene bien un vídeo sobre los guantes, aunque aquí en el hemisferio norte es verano. Por esa razón este vídeo va a ser bastante difícil que hacer, pedimos disculpas porque no vamos a poder mostrar muchas tomas de los guantes, ya que la mayoría del género ahora mismo no está aquí, está obviamente guardado y almacenado porque ya no es su temporada. A pesar de todo, vamos a intentar sacar este vídeo adelante e ilustrarlo lo más posible sobre los guantes y cómo combinarlos. El guante, como todo el mundo sabe, es una prenda de abrigo que duda cabe, y no de las más modernas por su gran dificultad para confeccionarse. La manopla probablemente apareció antes. Sin embargo, también por sus propias características se ha convertido en una prenda de protección y a veces muy útil e imprescindible para algunas profesiones, porque puede aislar de la electricidad, de productos químicos, de productos radiactivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la variedad de guantes es inmensa. Existen ahora mismo en tiempos de pandemia, podemos verlos también con las mascarillas y están resultando muy difíciles de conseguir por una razón, porque los guantes cada vez se fabrican menos, quizá más en número, pero cada vez hay menos fabricantes de guantes. Es una cuestión muy difícil de hacer, muy artesanal, que muchas veces no está pagada, y por esa razón, por lo menos en el continente europeo, los fabricantes de guantes van menguando poco a poco, cada vez vienen más de China y otros países, y ha sido uno de los grandes problemas de la pandemia. Bien, dicho esto, guantes como tal para vestir, generalmente solo hay un tipo de guante para vestir. Sin embargo, para abrigar, lo que es para abrigar y salir normalmente, puede haber tres tipos de guantes, mejor dicho, tres confecciones de guantes, que serían la lana, que sería el cuero, y luego los tejidos técnicos, como son los guantes árticos, para aislar. Y quedaría uno más que sería el algodón, que está pensado para circunstancias muy determinadas. El producto, al contrario que otras prendas, como pueden ser los trajes o ternos, como pueden ser los abrigos, la lana no es un material hecho para los guantes de vestir. Los tejidos técnicos, por supuesto, tampoco están hechos para guantes de vestir. Cuando se trata de vestir con traje o terno, el guante que se utiliza y que se debe utilizar es el de piel. Y luego dentro de los guantes de piel, por supuesto, hay infinidad de ellos, aunque también van mermando. Así pues, cuando se quiere ir informal, el guante de lana, ya sea normal, ya sea el forrado, que obviamente es más ancho y abriga más, aunque también más difícil de poner, o ya sea en conjuntos con otras prendas y también de otras lanas diferentes. Cuando se quiere ir más formal, el guante de piel. Y luego, para determinados uniformes, como en España, por ejemplo, utiliza la Legión, aunque sea un uniforme de paseo, cuando se llevan en determinadas ocasiones de alta etiqueta y hay que estar muchas veces en el interior, sí se pueden llevar los guantes de algodón. Algodón ya sea en negro, ya sea en blanco, generalmente en blanco, etcétera, etcétera, que también están muy relacionados con determinadas profesiones, como es la de camarero de grandes hoteles. Ahí el guante de algodón sí entra, pero es un caso muy restringido a situaciones muy determinadas y a profesiones muy determinadas. En la inmensa mayoría de los casos, los guantes que tenemos y que podemos utilizar son los de lana y los de piel. Las características que definen a un buen guante de uno que no lo es son muchas, por supuesto. Está el trabajado y la elección de la lana o de la piel, está también la cantidad de detalles que tiene, como las aperturas traseras, las gomas que puede tener para ajustarse mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la principal es el exterior. ¿Cómo es el exterior? Generalmente los buenos guantes de lana están hechos con lana y cashmere. Y los buenos guantes de piel están hechos únicamente de piel, pero luego forrados por el interior con distintos materiales que cuanto más suaves sean, mejor. Hay que tener también cuidado en las costuras. Las costuras de los guantes son de lo más importante que hay. Ese es un tema que hay que mirar, a ver si las costuras son fuertes. Desgraciadamente, el tema de las costuras muchas veces es imposible verlo a simple vista, hay que utilizarlos con algún tiempo. Pero ahí está también una de las características de un buen guante o de un guante no tan bueno. Bien, pasando al tema de la talla de los guantes. Generalmente los guantes de lana, aunque no siempre, los guantes de lana no suelen tener talla porque la lana suele ser lo suficientemente elástica como para ocupar varias tallas.
Bien, no es así siempre. Hay guantes de lana que sí que tienen tallas y que están reguladas en 4 o en 5 porque la elasticidad no es suficiente. Pero habitualmente esa es una característica. Los guantes forrados sí pueden ser más específicos porque o bien hace falta más fuerza para darlos de sí y que se adapten a nuestra talla, o es mejor cogerse una talla más grande. Los guantes forrados pueden ser de muchas maneras. Cuanto más duro sea el tejido interior, más hay que comprobar la talla. Se han hablado de muchas formas de saber cómo es la talla, que si midiéndolo por la muñeca, que si, pero realmente la única forma que hay es de probarlo. Es la única forma que hay de probar un guante, sobre todo los de piel, que esos por su propia naturaleza son muy poco o nada elásticos. Desgraciadamente muchas veces el guante es un regalo que se hace, que se lleva y no se sabe bien la talla. Sí, hay que tenerlo en cuenta y también hay que tener en cuenta si se va a poder cambiar después. Ahora, ¿cuál sería la combinación correcta? Sobre todo cuando vamos con abrigo, que es la prenda en principio más elegante para llevar con traje o terno y llevar con estas prendas. Por lo tanto, sobre todo estamos hablando de la prenda del guante de piel. Bien, teniendo esto en cuenta, Lucio Rivas en su artículo sobre los guantes y cómo combinarlos formula 7 formas de hacerlo, que a mí me parecen demasiadas, porque creo que por lo menos una es prescindible. Bien, la primera, la que yo creo que es prescindible, es con el propio abrigo, cosa que yo considero un error, porque como ya vimos en el vídeo sobre los colores y cómo combinarlos, existe la norma de la separación. Para que una combinación quede bien, tiene que haber algo entre medias, algo que separe una de otra. Si no, o son iguales, o los tejidos son idénticos, o es mejor no intentarlo. Pero ahí está ese tipo de combinación, que Lucio Rivas también dice que no es la mejor. Ahí está, combinarla con el propio abrigo. Bien, la segunda sería, por ejemplo, combinarla con lo que llevemos puesto, ya sea con el traje, ya sea, tercera combinación, con la corbata, o ya sea con el pañuelo, que en lugar de llevarlo en el traje o terno, que también se puede llevar y no llevar abrigo, por ejemplo, también el pañuelo se puede llevar en el bolsillo del abrigo. Esas tres, os repito, con el traje, con la corbata o con el pañuelo, también son muy adecuadas, sobre todo porque los guantes, al llevarlos en las manos, muchas veces las manos las movemos, sobre todo los mediterráneos, y empiezan a combinar bastante bien. Otra fórmula que también queda bastante bien por eso mismo, porque los guantes, las manos las solemos llevar altas y los solemos mover con facilidad, es combinarla con los botones del abrigo. Es decir, que los colores no tienen por qué ser iguales ni idénticos. Basta con que sean más o menos de un matiz parecido, porque la norma de separación permite eso. El ojo, al verlo, una separación, los identifica como tales, hace la unión, el cerebro, porque siempre está buscando patrones, pero no es imprescindible que sean idénticos. Bien, por lo tanto, los botones también es una buena combinación. Después vendría el paraguas, combinarlo con el paraguas que llevamos. Esa también es otra opción interesante en las latitudes donde se lleva paraguas, donde es un clima húmedo, que no siempre ocurre. Por lo tanto, la del paraguas, bueno, depende de los climas. Y por último, quedaría una que yo la veo bien, pero la veo muy arriesgada, que es con los zapatos. Si las otras las veo adecuadas, con los botones, con la corbata, con el pañuelo, etcétera, etcétera, y con los zapatos la veo menos adecuada por la enorme distancia que hay entre unos y otros. Eso de llevar guantes color teja, con zapatos color teja, por ejemplo, u otros tipos, yo esa la veo bastante peligrosa por eso mismo, porque la distancia que hay entre el guante, que suele estar arriba para saludar, para movernos, para pulsar botones, y los zapatos suele ser bastante grande. Por lo tanto, a veces no se hace la asociación tan fácilmente, pero también es una fórmula perfectamente válida. Y con esto terminamos volviendo a dar las gracias a la persona que nos lo ha propuesto, mandándole de nuevo un saludo muy especial para él desde aquí, desde Castilla, y animando a todos los que queráis proponer algún vídeo, que aquí estamos. No sabemos cuándo podremos hacerlo, porque afortunadamente nos estáis confiando muchos vídeos. Eso es un motivo también de agradecimiento por nuestra parte, pero intentaremos sacarlos adelante cuando sea. Por lo demás, muchas gracias. El que quiera suscribirse, ahí tiene el botón, y un saludo muy cordial.